¿Y si te dijera que eso por lo que tanto has orado, eso que has visualizado, afirmado, deseado en silencio cada noche, ya fue respondido? No en un futuro incierto, no cuando todo encaje, no cuando cambies algo de ti o cuando las circunstancias te den permiso. Ya, aquí, ahora. Pero tú sigues caminando como si aún estuvieras esperando. Sigues hablándote como si no fueras suficiente, decidiendo como si la vida todavía te debiera algo, mirando al mundo desde la carencia, sin darte cuenta de que, en realidad, la promesa ya se cumplió, solo que no la estás habitando. Muchas veces creemos que manifestar es convencer al universo de darnos algo, pero hay algo más silencioso, más sutil y a la vez más poderoso. Empezar a vivir como alguien que ya lo recibió, no como quien lo finge, ni como quien lo actúa para que eventualmente suceda. Hablo de caminar desde una certeza que no necesita pruebas, que no se alimenta de resultados inmediatos, porque ya está arraigada dentro. Esa es la verdadera fe de la que tanto hablaba Neville, aunque él jamás la describía como un esfuerzo o una repetición mecánica de frases. Él se refería a ese estado profundo donde uno sabe sin tener que demostrar nada. ¿Alguna vez te has sentido tan seguro de algo que ni siquiera te molestaste en justificarlo? Así funciona la conciencia cuando se instala en una verdad interior. Y si lo piensas, todas las cosas que llegaron a tu vida con naturalidad, sin esfuerzo ni lucha, llegaron justo cuando tú ya no estabas buscando, sino simplemente viviendo desde la idea de que ya era tuyo. La paradoja es esa: dejar de esperar no como resignación, sino como confianza pura. Pero no nos enseñaron a existir desde lo invisible. Nos enseñaron a esperar señales, resultados, aprobaciones, a medir el tiempo con ansiedad como si algo allá afuera tuviera que cambiar primero. Pero Neville insistía, en su manera tan directa, que nada se mueve afuera si primero no ocurre dentro. Y lo que ocurre dentro no siempre es visible ni espectacular. A veces es tan simple como despertarte una mañana y darte cuenta de que ya no tienes miedo, de que ya no estás preguntando ¿cuándo?, porque en algún lugar profundo ya lo das por hecho. Y es ahí, justo ahí, donde empieza todo. No es el momento en que ves la manifestación con tus ojos. Es el instante invisible en el que dejas de buscar, en el que te relajas porque ya no necesitas señales, en el que caminas diferente, no porque algo cambió, sino porque tú ya no dudas de que lo mereces, ya no dudas de que lo tienes, solo estás dándole tiempo al mundo para que se acomode a eso que tú ya viviste por dentro. Y desde ese espacio comienza una forma nueva de existir, una forma donde ya no actúas como quien necesita convencer a Dios o al universo, sino como quien ya fue escuchado, como quien solo tiene que sostenerse firme, no en la esperanza de que algo pase, sino en la certeza de que ya pasó, aunque aún no lo veas, aunque aún no lo entiendas, aunque la realidad no se haya enterado todavía. Porque la vida, aunque parezca que no, siempre responde primero al tono interno con el que te mueves. Y si ese tono sigue siendo el de la espera, entonces todo se detiene contigo. Pero si ese tono cambia, si ahora vibra como quien sabe que ya lo tiene, el mundo poco a poco se reorganiza para reflejarlo. Y ahí comienza el verdadero viaje. Hay un momento, y no siempre sabes exactamente cuándo ocurre, en el que algo dentro de ti cambia. No es dramático, no suena como un trueno, ni se siente como una epifanía. Es casi imperceptible, como si el silencio adquiriera otro peso. Un día despiertas y sin proponértelo, ya no estás esperando. No estás pidiendo, no estás buscando la manera de hacer que suceda.
Algo se suelta dentro, no desde la resignación, sino desde una extraña tranquilidad que no necesita palabras, como si la búsqueda hubiera caducado, como si ya no tuvieras que convencer a nadie, ni siquiera a ti. Y no es que dejes de quererlo, sigue ahí el deseo, pero ahora tiene otra textura. Ya no duele, ya no pesa, ya no lo miras como algo que está fuera de tu alcance. Es más bien como un recuerdo de algo que aún no ocurrió en el tiempo, pero que ya es parte de ti. Dejas de relacionarte con eso como quien suplica y comienzas a convivir con ello como quien lo reconoce. Neville lo explicaba a su manera cuando hablaba del sentimiento del deseo cumplido, pero lo que a veces no se dice es que ese sentimiento no es una técnica, no es algo que se fuerza, es una consecuencia natural de una transformación interna. Cuando tú dejas de sentirte incompleto, dejas también de actuar desde la carencia. Y cuando ya no hay carencia, no hay súplica. Porque sabes, porque sientes que ya fuiste escuchado. Eso cambia todo. Cambia la forma en que hablas contigo mismo. Ya no te preguntas, ¿qué más debo hacer?, sino que te descubres agradeciendo en silencio. Y no porque estés tratando de atraer algo con gratitud, sino porque genuinamente te sientes acompañado. Sientes que ya estás siendo sostenido por algo más grande, que la respuesta no está en camino. Ya llegó, solo que aún no se ha desplegado en lo visible. Pero tú ya no dependes de lo visible. Ese es el punto. Has dejado de hacer del tiempo un enemigo porque entendiste que el tiempo no tiene poder sobre lo que ya se sembró en tu conciencia. Es como una semilla que fue plantada y que ya echó raíz, aunque todavía no haya brotado en la superficie. Pero tú sabes que está viva y esa certeza te calma. Ya no te paraliza la espera, ya no te obsesiona el cómo, porque en lo profundo ya no estás esperando nada, estás viviendo desde lo que ya fue. Entonces, comienzas a caminar distinto, no porque el camino haya cambiado, sino porque tú lo pisas con otra energía. No vas apurado, ni mirando hacia todos lados buscando señales. Vas con una suavidad nueva, como si ya supieras que lo que viene no es una prueba, ni un castigo, ni un obstáculo, sino una confirmación. El mundo no ha cambiado, todavía hay dudas, todavía hay sombras, pero tú no te mueves desde ahí, ya no reaccionas desde el miedo, ni decides desde la urgencia, ya no necesitas tener razón, ni defender tus deseos, ni explicar tus procesos, porque estás parado en otra parte, y aunque los demás no lo noten, tú sí, lo sabes en tu respiración, en tu tono de voz, en lo que eliges callar. Ahí es donde la conciencia empieza a reorganizar la realidad sin que tú la empujes, porque ya no estás enviando señales contradictorias. Tu interior está alineado con lo que dices querer. Ya no hay fricción entre lo que pides y lo que crees merecer. Y sin darte cuenta, te convertiste en eso que esperabas recibir. Ya no tienes que pedir que te amen. Te mueves como alguien que ya fue amado. Ya no tienes que pedir prosperidad. Tomas decisiones como quien ya vive en abundancia. No hay más súplica. Hay presencia. Una presencia que no necesita justificación. Esto no se logra con fuerza de voluntad. No es un acto heroico. Es una rendición profunda, pero no a la derrota, sino al hecho cumplido. Como cuando sueltas el peso de una mochila que llevabas sin darte cuenta. No necesitas correr, ni cambiar todo a tu alrededor, ni repetir 1000 veces lo mismo para convencerte. Ya no estás buscando una fórmula, estás encarnando una verdad. Y esa verdad es simple. Lo que pediste ya fue respondido. Ahora te toca caminar desde ahí. Y en esa caminata todo se redefine.
porque cada paso que das ya no es una pregunta, sino una afirmación silenciosa. Tus decisiones no son negociaciones con el miedo, sino expresiones de certeza. Y lo más increíble es que nadie tiene que entenderlo, porque esto no es una postura externa, es una transformación interna. No necesitas convencer a nadie de que algo cambió. Ya no hay nada que probar, solo hay que sostenerse en eso, seguir respirando desde ahí, seguir eligiendo desde ahí. El mundo exterior todavía se ve igual. Quizás no ha llegado el mensaje, ni la llamada, ni el dinero, ni el encuentro. Pero tú ya no lo estás esperando. Tú ya estás viviendo como si eso estuviera ocurriendo justo ahora, en algún plano invisible. Y esa convicción, tranquila, firme, silenciosa, es el verdadero milagro, porque no hay nada más poderoso que existir desde una respuesta ya dada. Nada se compara con la paz que se siente cuando uno ya no está pidiendo, sino reconociendo. Y desde ese reconocimiento, cada cosa comienza a moverse. Vivir desde una promesa cumplida no es una idea romántica ni una técnica espiritual complicada. No se trata de pensar positivo todo el día, ni de repetir frases frente al espejo esperando que algo dentro se active. Se trata de algo mucho más real, más concreto, más íntimo. Es una forma distinta de estar en el mundo. Y aunque puede sonar profundo, en la práctica se nota en lo más simple, en cómo caminas, cómo hablas, cómo decides, cómo tratas a los demás y sobre todo, cómo te tratas a ti. Piénsalo así. ¿Cómo caminas cuando ya fuiste elegido? No lo estás esperando. Ya te llamaron. Ya te confirmaron. Ya sabes que ese lugar es para ti. Entonces tus pasos tienen otra energía. No vas mirando a los lados comparándote. No caminas como quien intenta impresionar, ni como quien busca validación. Vas tranquilo, vas firme. No necesitas que nadie te lo confirme porque ya lo sabes. Y ese saber no es arrogancia, es presencia. Es como si tu cuerpo entendiera que ya pertenece, que no tiene que esforzarse más por encajar, porque el lugar ya fue dado. No te preguntas si estás a la altura, simplemente caminas con naturalidad, como quien ya llegó. Lo mismo pasa con la salud. Cuando sabes que estás sano, no andas revisando síntomas ni escaneando el cuerpo con miedo. Respiras hondo, sin desconfianza. Te mueves sin pensar si algo está mal. Tu lenguaje cambia. Ya no hablas desde la herida ni desde la preocupación. No estás repitiendo, estoy bien, estoy bien, estoy bien, como una defensa. Simplemente lo estás. Y desde ahí tomas decisiones diferentes. No eliges desde el temor de recaer, sino desde el amor a tu bienestar. Comes distinto, descansas distinto, te hablas distinto, no porque tengas que cuidarte por obligación, sino porque tu cuerpo ya no es un campo de batalla, es un espacio habitado con paz. Y si hablamos de las decisiones, ahí es donde más se nota. ¿Cómo decides cuando ya no temes perder nada? Ya no actúas con la urgencia de asegurar algo. Ya no aceptas por miedo a que no haya otra oportunidad. Ya no te apegas a lo que te lastima por miedo a quedarte sin nada. Cuando sabes que lo que es tuyo ya fue concedido, no haces malabares emocionales para retener nada. Eres libre. Porque si algo se va, no lo vives como pérdida, sino como movimiento. No tratas de controlar, porque ya no necesitas probar que lo mereces. No estás cuidando lo que tienes como si fuera lo último que vas a recibir. Estás confiado en que la vida no se te escapa. Estás tan seguro de la abundancia interna que dejas de temerle a la escasez externa. Vivir desde una promesa cumplida se ve en la manera en que enfrentas el día. No te levantas para ver si hoy sí se manifiesta, si hoy sí funciona, si hoy sí lo logras. Te levantas porque sabes que estás dentro de una historia
que ya tiene final. Porque, como decía Neville en su lenguaje simbólico, cuando uno asume un estado, ese estado contiene ya su desenlace. Pero aquí no lo vamos a decir así. Lo vamos a decir como se siente. Cuando tú vives desde la certeza de que algo ya es tuyo, tu único trabajo es acompañar el proceso con coherencia. Nada más. No necesitas empujar, ni controlar, ni acelerar. Solo sostener la sensación, no con fuerza, sino con calma. No haces para recibir. No estás dando amor para que te amen. No estás trabajando para merecer. No estás ayudando para que te reconozcan. Estás actuando desde una plenitud interna que no depende del resultado, porque ya recibiste. Aunque nadie más lo vea, aunque todavía no haya pruebas, tú ya lo sentiste, y eso basta, porque eso que sentiste no es un invento, es una pista, una memoria adelantada, una certeza que no se negocia. Y desde ahí, hasta las cosas pequeñas cambian. Ya no revisas el teléfono esperando ese mensaje. Ya no haces un pedido con ansiedad. Ya no te sientas a meditar con la expectativa de que algo mágico pase. Todo se vuelve más liviano. No menos profundo, pero sí más natural. Como quien ya no necesita pruebas, porque ya confía. Como quien no exige garantías, porque ya está viviendo la experiencia por dentro. Y eso no significa que no haya momentos de duda. A veces el viejo patrón aparece. A veces el miedo se cuela, suave, disfrazado de prudencia. Pero cuando vives desde la promesa cumplida, reconoces esa voz y no la alimentas. No entras en batalla. Solo recuerdas. Yo ya fui respondido. Y ese recordatorio te regresa al eje. No como una orden, sino como una reconexión. Entonces, si te preguntas cómo se vive desde la respuesta, observa cómo estás actuando cuando nadie te ve. ¿Lo haces como quien está esperando? ¿O como quien ya lo tiene? Porque ahí está la diferencia. Y no es un teatro. No es un esfuerzo. Es un acuerdo íntimo con tu propia fe. Es saber que ya no tienes que correr detrás de nada. Que lo que es tuyo viene hacia ti, no porque lo estés persiguiendo, sino porque tú ya te convertiste en la versión que lo sostiene. Y ese es el secreto que nadie puede explicarte, pero tú puedes sentir. No necesitas fingir, solo necesitas recordar. Recordar que lo que estás buscando en algún plano ya te pertenece, y que todo lo que hagas desde ahora no es para alcanzarlo, es para acompañarlo mientras llega a ti, porque tú ya llegaste primero. Lo que cambia todo no es la señal, ni el resultado, ni la respuesta que cae del cielo. Lo que cambia todo es ese instante silencioso en el que dejas de mirar afuera y te das cuenta de que siempre fuiste tú. Siempre. No era el mensaje que debía llegar. No era la llamada que estabas esperando. No era la oportunidad, la persona, el dinero, la coincidencia perfecta. Era tu propia percepción de ti lo que debía moverse. Y cuando eso cambia, no porque alguien lo valide, sino porque tú lo reconoces, entonces todo empieza a tomar otra forma. Nos enseñaron a pedir, a mirar al cielo y rogar, a repetir palabras con la esperanza de que algo superior se conmueva y nos mande una señal, a creer que, si hacemos suficiente, si somos buenos, si aguantamos, si sufrimos con dignidad, llegará un momento en el que seremos recompensados. Pero esa no es la lógica de la creación consciente. No hay un juez que decide cuándo es suficiente. No hay un contador de méritos. Lo que hay es conciencia. Y la conciencia solo puede recibir lo que reconoce como propio. Lo que no aceptas como verdad interna no puede manifestarse de forma externa, por más que lo desees con todo tu corazón. Por eso, cuando decimos que la respuesta ya fue dada, no estamos hablando de un decreto abstracto. No es una frase linda para tranquilizarte. Es una realidad interna.
ya fuiste respondido. La vida no ignora lo que sale de ti con claridad y firmeza. Pero el problema es que muchas veces sigues esperando que la respuesta se dé en otro lugar, en otro momento, en otra persona, y no te das cuenta de que esa espera es la misma que te mantiene estancado, porque esperar es declarar, sin decirlo, que aún no lo tienes. Y si aún no lo tienes, sigues emitiendo la frecuencia de la ausencia. Y esa frecuencia lo retrasa todo. La transformación real sucede cuando dejas de vivir como quien está esperando y empiezas a vivir como quien recuerda. Porque eso que deseas no es algo ajeno a ti. No es algo que tengas que conquistar. Es una parte tuya que está queriendo ser reconocida. Y cuando te colocas en ese lugar de quien recuerda, no como quien sueña, sino como quien reencuentra, entonces tu energía cambia, tu postura cambia, tu historia empieza a girar. No necesitas una señal, porque la señal eras tú desde el principio. No necesitas que todo se alinee, porque lo que tiene que alinearse no es el mundo, eres tú contigo. El día que dejas de actuar como víctima del tiempo, del destino, de las decisiones de otros, ese día empieza otra vida. Porque ya no estás a merced de lo que pase. Estás eligiendo desde lo que ya eres. A veces creemos que algo externo tiene que activarse primero, que cuando llegue la noticia, la pareja ideal, la solución, entonces todo va a estar bien. Pero lo que en realidad esperabas no era eso. Lo que esperabas era sentirte diferente. Sentirte seguro, merecedor, amado, completo. No era el resultado lo que ansiabas, sino la experiencia interna que ese resultado parecía prometerte. Pero cuando descubres que esa experiencia ya puede nacer en ti sin necesidad de esperar nada afuera, ahí todo cambia. Porque si ya puedes sentirte valioso sin que nadie te lo confirme, si ya puedes caminar con confianza sin tener todo resuelto, si ya puedes sonreír con gratitud sin una razón aparente, entonces el juego se invierte. Ya no estás viviendo como quien necesita obtener algo, sino como quien está dejando que lo inevitable ocurra. Y lo inevitable es que la vida se moldee a la imagen de quien tú decides ser. Pero no a la imagen de tus palabras, sino a la imagen de tu tono interior, de tu conciencia viva. Y es entonces cuando las cosas empiezan a aparecer, no como premios, sino como reflejos, porque nada llega de afuera, todo se proyecta desde lo que tú estás sosteniendo por dentro. No hay manifestación sin encarnación, y encarnar significa sentir como real lo que el mundo todavía no ha mostrado. No es imaginar, no es forzar, es habitar el estado de quien ya recibió. Así explicaba Neville, a su modo, que no basta con desear, que lo que da forma a la realidad es el estado en el que vives, y ese estado no lo crea la voluntad, lo crea la decisión profunda de creerte a ti más que a tus sentidos, porque los sentidos van atrás. Los sentidos confirman lo que tú ya sostenías, nunca al revés. Y por eso, la verdadera manifestación empieza en soledad, no en el aplauso ni en la validación. Comienza en el silencio de tu conciencia, cuando te atreves a moverte de lugar, no de casa ni de ciudad, de posición interna, de la postura de quien espera a la postura de quien recuerda. Recuerda quién es. Recuerda lo que ya es suyo. Recuerda que no vino a mendigar respuestas, sino a permitir que lo que ya es verdadero se exprese sin resistencia. Ese es el cambio más profundo, y nadie lo puede hacer por ti, porque nadie puede creerte suficiente si tú no lo crees. Nadie puede traerte paz si tú no decides dejar de negociar tu valor.
Nadie puede darte lo que tú aún no te atreves a reconocer como propio. Pero cuando lo haces, cuando por fin lo haces, el mundo empieza a ceder, como si de pronto te diera la razón, como si todo lo que antes parecía inalcanzable simplemente empezara a coincidir contigo. Y no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste de lugar. Dejaste de mirar desde la ausencia y empezaste a mirar desde la plenitud. Y eso es lo único que la vida estaba esperando, porque ahora sí puedes reflejar lo que tú ya te diste a ti mismo. A veces, después de todo ese cambio interno, después de haber soltado la espera, después de haber empezado a caminar con otra energía, llega el silencio. No el silencio de la paz, sino ese que se siente pesado, incómodo. Ese espacio donde nada parece moverse afuera, donde no hay señales, ni avances, ni pruebas de que algo esté funcionando. Y es ahí, justo ahí, donde muchas personas empiezan a dudar, porque aún con toda la transformación interna, la mente busca evidencias, busca algo que confirme lo que uno ya empezó a creer. Y si no lo encuentra rápido, empieza a preguntarse, ¿será que me estoy engañando? ¿Y si me estoy mintiendo a mí mismo? ¿Y si no funciona para mí? Ese momento es más común de lo que crees. Le pasa a todos los que comienzan a vivir desde una conciencia diferente, porque hay un intervalo entre el cambio interior y su reflejo externo. No es castigo, no es prueba, no es que lo estés haciendo mal, es simplemente que el mundo físico tarda un poco más en alinearse con lo que tú ya transformaste dentro, y esa espera, que ya no es desesperación, pero sí es espacio, puede despertar viejos temores. Ahí es donde debes ser más amable contigo. No necesitas estar seguro todo el tiempo. No necesitas eliminar cada pensamiento de duda. La conciencia no es frágil. No se rompe por un instante de miedo. Lo que importa no es que no aparezcan dudas, sino que no te mudes a vivir en ellas. Que cuando aparezcan, las mires con compasión y digas, sí, entiendo que tengas miedo, pero yo ya elegí otra cosa. Porque no ver resultados todavía no significa que no haya respuesta. Lo que está pasando por dentro ya es suficiente. A veces el cambio más poderoso no es visible, ni medible, ni reconocible por nadie más. Es algo que solo tú puedes sentir. Como cuando antes necesitabas controlar todo y ahora puedes soltar. Como cuando antes te lastimaban ciertas palabras y ahora ya no duelen igual. Como cuando antes vivías desde el ¿qué pasa si no lo logro? Y ahora vives desde el yo ya soy eso, y tarde o temprano se va a reflejar. Eso es enorme, eso es el verdadero cambio. Porque el mundo siempre va detrás. Siempre. Y si tú ya cambiaste de postura, si ya dejaste de buscar afuera lo que ahora reconoces dentro, entonces la manifestación es cuestión de tiempo. Pero no un tiempo que desespera, un tiempo que confirma, como la flor que brota cuando ya no hay duda de que la semilla fue sembrada. Y sí, a veces vas a querer una señal, algo chiquito que te diga, vas bien, y a veces no va a llegar, o no de la manera que esperas, y ahí vas a necesitar confiar en esa otra voz, la que no grita, pero permanece, la que no tiene pruebas, pero tiene paz. Porque la fe real no es un esfuerzo, es una entrega. No es gritarle al universo que ya lo tienes, es vivir como si ya lo tuvieras, aunque nadie lo entienda. Es sostenerte sin pelear, sin explicaciones, sin necesidad de convencerte cada día. Es mirar el silencio y no llenarlo de conclusiones. Es aceptar que no ver algo no significa que no está ocurriendo. Es entender que hay procesos que suceden sin que tú los veas, pero que igual te están transformando. Y ahí es donde tu compromiso se vuelve más profundo. Ya no estás pidiendo que algo suceda. Estás confirmando con tu actitud que ya sucedió. Entonces, si hay dudas,
Si hay días en que parece que nada pasa, si la espera se vuelve larga, no te juzgues. No pienses que retrocediste. No empieces a buscar técnicas nuevas como si lo anterior no sirviera. Respira, recuerda, reafírmate. Porque tú no estás buscando señales, tú ya eres la señal. Ya eres la prueba viviente de que el cambio comenzó. Y si tú cambiaste, todo lo demás va a tener que adaptarse a eso. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero todo lo que es real dentro de ti termina apareciendo afuera, porque el mundo solo puede devolverte lo que tú estás dispuesto a sostener sin verlo, no como sacrificio, sino como amor propio, no como una prueba de resistencia, sino como una muestra de madurez espiritual. Así que, si hoy no lo ves, no significa que no esté en camino. Significa que estás en el espacio exacto donde todo comienza a tomar forma. Y ese espacio, aunque a veces se sienta solitario, está lleno de verdad. Una verdad que ya no se alimenta de resultados, sino de convicción. Una verdad que no necesita gritarle al mundo: «Mírame», porque ya se instaló en ti como certeza. Y eso basta. No necesitas convencer a nadie, tampoco a ti. No hace falta repetirlo 1000 veces ni demostrar que estás listo. Hay algo más sereno, más profundo, más verdadero que cualquier esfuerzo: vivir como quien ya no está esperando. No por orgullo, no por negación, sino porque en algún lugar dentro de ti ya sabes. Ya lo sentiste. Ya te habitaste desde la respuesta. Y cuando eso ocurre, el tiempo deja de tener poder sobre ti. El silencio deja de incomodar. Y lo externo, tarde o temprano, termina cediendo ante lo que tú ya sostuviste por dentro sin soltarlo. No se trata de actuar. Se trata de existir diferente. De moverte con la certeza tranquila de quien ya fue escuchado. Porque lo fuiste. Desde el primer momento en que lo sentiste real, la vida ya había respondido. Lo único que faltaba era que tú lo recordaras y empezaras a caminar como quien ya no busca, sino como quien vive. Vive como si ya hubieras sido escuchado, porque lo fuiste. Lo único que faltaba eras tú creyéndolo.